para hacer de todo, porque el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México y venimos a un museo que, más allá de tener solamente salas de exhibición, el recorrido por él es una experiencia de vida. Es el Museo de Memoria y Tolerancia. Yo soy Pamela Correa y desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, ¡comenzamos! Les quiero presentar a Jacobo Dayan. Él es el director de contenidos de este museo y nos encontramos junto a una de las piezas más impresionantes en donde se transportaron a millones de personas hacia los campos de concentración. Este es un vagón que fue traído desde Polonia. Así es, desde que estábamos en la planeación del museo, en construcción del edificio incluso, uno de los consultores, asesores del museo nos habló de la posibilidad de solicitar al gobierno de Polonia un vagón original en el cual se transportaron, como bien dices, al final a millones de prisioneros a los campos de concentración. Se hizo la gestión del museo al gobierno de Polonia y después del Museo del Ferrocarril de Polonia al museo la donación del objeto. Cuando recibimos la noticia de que la sesión estaba hecha, empezaron la alegría y el gran problema de ahora cómo se trae un vagón a México. Un domingo en la mañana se cerró Avenida Juárez muy temprano y con una grúa se trepó el vagón acá. O sea, entró por el techo. Por el techo, no había techo. Claro, por lo que ahora es el techo. Sí, no había, la construcción estaba en obra negra y después se tuvo que proteger, resguardar el vagón, construyéndole una casita para proteger el ambiente y continuar la construcción. Había que coordinar la construcción del edificio al momento de la llegada del vagón a nuestro país para que pudiera caer en el lugar que le corresponde. No podíamos colocarlo en un lugar y luego moverlo, ni dejarlo guardado meses en bodegas. Además de eso, el vagón no venía como lo estamos viendo en este momento. Ha tenido un trabajo impresionante de restauración. Así es, el vagón continuó estando en uso por años después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las condiciones tenían un gran deterioro, el vagón, para lo cual contactamos al Museo del Ferrocarril de México. Y el Museo del Ferrocarril de México, que está en Puebla, también colaborando con nosotros, vino a hacer un trabajo de restauración impresionante con cámaras de rayos X para tratar de identificar los números de serie del objeto que vemos acá. Venían muchas de las maderas golpeadas, restaurarlos sin alterar el objeto, rescatar el color, rescatar las cifras, los números de serie, el andamiaje que resulta ser alemán y la pieza de arriba ya hecha en Polonia. Y entonces fue un trabajo larguísimo que continúa en proceso de restauración permanente. Hay mucha fotografía de lo que ocurría con la llegada o salida de vagones hacia o a los campos de concentración, pero hay muy poco material de video en el mundo en general de gente subida, de cómo se hacía el proceso de subir a la gente a estos vagones que transportaban entre 80 y 100 personas. Sí, cada vagón. En trayectos de 8, 10, 12 días, sin alimentos, sin agua. Y las escenas no hay muchas, entonces dentro del vagón, al final del vagón hay una proyección de estas pocas escenas de gente, de los prisioneros, cómo eran subidos a estos vagones o eran descargados de estos vagones. El triple campeón de Fórmula 1, Sebastián Vettel, se tomó un receso para participar en una carrera diferente, donde una caja de jabón Derby fue su vehículo. El evento se llevó a cabo en la ciudad alemana de Herten. Aunque Vettel formó parte del jurado y no fue un piloto oficial en el concurso, no perdió la oportunidad de competir. Se deslizó a lo largo de 500 metros, vestido con un overol azul y casco rojo al estilo de un conocido personaje de juegos en computadora. Antes de la carrera, Vettel comentó a la prensa que las cosas van bastante bien para él en la Fórmula 1. Ja, ich hoffe natürlich weiter Gas geben zu können. Also bis jetzt denke ich läuft es ganz gut, das Auto funktioniert gut und ja, ich glaube es gibt noch genug Rennen und viele Rennen, um noch viele Punkte zu sammeln. Es wird noch Rennen geben, die uns vielleicht nicht so gefallen, aber ja, so ist es. Ich denke, die Saison ist lang und es wird noch viel passieren, aber bis jetzt, wie gesagt, läuft es ganz gut. El público observó desde las gradas cómo los autos de cartón se deslizaban desde una colina hasta la línea de meta.
Muchos de los asistentes lucían divertidos por la cantidad de vehículos fabricados con cajas. Da oben war schon ganz schön anstrengend, aufregend für mich. Aber als ich dann den ersten Crash hinter mir hatte, schon fast, und dann nochmal Schwung kriegte, da ging es dann wusste ich genau, wir kommen durch, wir kommen bis zum Ende durch und der Sprung war ja spektakulär. La carrera finalizó entre sorpresas, caídas y varios autos de cartón dañados. Contamos con la presencia de Sharon Saga, ella es la fundadora y directora actualmente del museo. Y quiero, Sharon, que nos platiques cómo comenzó la idea de crear un museo en el que no solamente se hablara acerca de la memoria y de los registros que hay de genocidios, sino también de la tolerancia. Bueno, básicamente estuvimos pensando en cómo transmitir la tolerancia en nuestro país. Ese era nuestro objetivo. Y decidimos hacer un recorrido por algunos museos o espacios educativos en el mundo para ver cómo lo hacen. Nos dimos cuenta básicamente que hay dos tipos de museos en el mundo, dedicados al genocidio por un lado o la tolerancia por el otro. No hay un museo o un espacio que tuviera los dos temas. En los museos en los que solo se habla de un genocidio, entrevistábamos a los visitantes y nos dábamos cuenta que la gente decía, me conmoví, estoy realmente triste, ¿cómo es posible que el ser humano pueda hacer esto? Pero al preguntarles, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Qué sientes que esto va a repercutir en tu vida? Decían, es que no veo ninguna relación de eso conmigo. Ahí nos dimos cuenta que sí es importante rescatar esta memoria, aprender de la parte destructiva, pero no suficiente. Claro. Ahí es donde decidimos que teníamos que hacer un museo que realmente hablara de la tolerancia hoy, ahorita. ¿Cómo es que en tu vida repercute el tema del prejuicio, de la discriminación, de la injusticia, y cómo estás actuando tú? De no tener esa reflexión, el museo no tendría sentido. ¿Cuántas personas ahora pueden recibir, ¿no? Con todos estos estudios de flujo y en este nuevo recinto, ¿a cuántas personas pueden recibir? Este es un museo que tiene más de 3,000 metros de exhibición permanente, lo que permite que podamos albergar hasta 2,500 personas en un día, incluido con visita guiada. Está hecho realmente para ser un recinto que pueda hacer un cambio en la sociedad en relación a la tolerancia. Sí, y es que venir aquí no solamente es llenarte de información, sino realmente vivir una experiencia. Exactamente, este no es un museo tradicional, donde uno está acostumbrado a ver obras de arte o aprender sobre la historia. Es un museo que te hace vivir, que te hace realmente conocerte. Soy tolerante, tengo prejuicios, discrimino, y entender sobre todo esta parte negativa o destructiva que tiene el ser humano es toda una experiencia. Claro, y lo positivo que tenemos también, ¿no? Así es. ¿Algo más que quieras agregar? Pues invitar a todo el público a que conozcan este museo, a que vivan esta experiencia y que realmente entendamos lo que es la tolerancia. Muchísimas gracias, Sharon. Nosotros continuamos por aquí, así es que no se vayan. El chocolate era algo casi sagrado en México, no era algo tan común como hoy en día. Tenía que ver con todos los aspectos de la vida de los mexicas y desde luego de los olmecas, que son los primeros que se sabe que tomaban chocolate. Y tenemos de los mayas las riquísimas vasijas policromadas. Tiene ese acto de espumar el chocolate desde arriba hasta abajo en 2 jarras, porque era muy valiosa para ellos la espuma. Este ritual de echarlo de arriba para abajo, pues es una cosa muy bonita que además le da aire al chocolate, le da aroma y se ve hermoso. Se usaba desde luego en las grandes ceremonias de toda índole, pero en especial en los matrimonios. La novia le ofrece al novio una taza, una jícara de cacao espumante. Entonces es como hoy en día que podamos brindar con un vino o con una champaña, así con el chocolate se usaba. Los muchachos cuando tenían ese paso a la adolescencia se les ungía con un agua muy pura en la que se diluían las flores del cacao y el cacao molido a manera de respeto, ¿no? Entonces era una cosa ritualmente muy importante. Además de toda esta belleza de los rituales y este lujo, era una moneda de cambio común. Tus compras se hacían en el tianguis con almendras de cacao, tenían un valor registrado en los códices, contabilizado y pues muy de uso común, ¿no? Esta es una parte maravillosa porque es el encuentro de las dos culturas, la fusión. Entonces tenemos una imagen de Hernán Cortés y el emperador Moctezuma en este intercambio y es cuando se lleva el cacao a Europa. Los españoles, acostumbrados a otro gusto, en vez de tomarlo con chile y con flores y con todas esas cosas que lo tomaban los antiguos mexicanos, le agregan la leche y el azúcar, que es como lo tomamos hoy en día, ¿no? La bebida tradicional. Se lo llevan desde luego a España en cantidades enormes
y lo empiezan a sembrar también en las otras colonias. Y ya se hace una producción pues gigantesca, ¿no?, de cacao. Bueno, desde luego no olvidar el mole poblano, que lleva el chocolate, gran invento de las monjas, que en los conventos la molienda del cacao y la producción de chocolate se volvió como institucionalizada. Eran fábricas de cocina y fábricas de chocolate. Cada convento tenía el orgullo de hacer un chocolate propio y estaba totalmente regulada la hora en que se molía el cacao, quién lo hacía, de qué manera, tanto los colegios como los conventos. El chocolate ya como bebida se queda en España casi un siglo completo. Se queda mucho tiempo el secreto en España, pero luego a través de las cortes, ¿no?, de las distintas naciones en Europa, pues ya se va dando a conocer el chocolate y se vuelve, bueno, popularísimo en Europa, ¿no? Las personas que estaban en la fila de trabajos forzados eran obligadas a atravesar un proceso de deshumanización, en la cual se les quitaba el vello desde la cabeza, las cejas, las axilas e incluso los genitales, y también eran obligadas a utilizar un uniforme con franjas y con un número del lado izquierdo, bordado en el bolsillo del lado izquierdo, con el cual se les iba a identificar de ahora en adelante. En algunos campos de concentración como Auschwitz, este mismo número se les tatuaba en el antebrazo izquierdo, y se dice que muchos de los sobrevivientes, al haber salido de estos campos, ni siquiera recordaban su nombre, ya que lo único que recordaban era ser identificados por un número. Dentro del campo de concentración la vida era terrible, la alimentación era escasa, los trabajos eran extenuantes, había violencia física y psicológica y las condiciones de salubridad eran deplorables. Pero todo esto formaba parte de una logística en la cual se contemplaba que bajo estas condiciones una persona no podía vivir más de 3 meses. Esto les aseguraba la entrada de otras más. Cuando se tiene un espíritu aventurero, los obstáculos no existen. Y es que para el trapecista poseedor de media decena de récord Guinness, Nik Wallenda, ya no hay límites en sus deseos. Nik y su equipo entrenaron durante 2 semanas en su natal Sarasota, en Florida, para lo que será su mayor reto, que será cruzar el Gran Cañón en una cuerda de acero situada a 1500 metros de altura sin ningún tipo de protección. I do everything I do to pay tribute to my great-grandfather, Carl Wallenda, who lost his life in Puerto Rico in 1978, probably my biggest inspiration. So everything is done to honor him, so I'll think of him as well during that walk. Sin ataduras o redes de seguridad, la caminata será el mayor intento en cuerda floja para el equilibrista de 34 años de edad. Durante el entrenamiento, Nik y su equipo se centraron en la creación de las condiciones a las que se enfrentarán probablemente en el Gran Cañón. Wallenda atravesó las cataratas Horseshoe sobre una cuerda. Esas son unas de las 2 cascadas más grandes que componen las cataratas del Niágara en Estados Unidos y Canadá. Durante su paseo por las cataratas del Niágara, estuvo obligado por contrato a llevar un arnés de seguridad, después de haber firmado un acuerdo con ABC, que transmitió el evento en vivo. Ni Wallenda ni ninguno de sus familiares que conforman la famosa familia Flying Wallenda habían llevado jamás un arnés. Aquí tenemos 2 objetos que fueron muy difíciles de traer a México. Sí, estos 2 son armas que se usaron durante los crímenes. Entonces, nosotros no sabíamos qué permisos se requieren para exhibir e importar armas, claro, que ya no están en uso. Y en nuestro caso fueron estas 2 armas que fueron utilizadas por el ejército alemán al invadir la Unión Soviética para fusilar a población soviética, principalmente judíos, y los machetes que fueron utilizados en Ruanda para el exterminio de Hutus hacia Tutsis. Entonces, la historia es, estas armas estaban en fosas comunes en Ucrania. Una organización no gubernamental encabezada por sacerdotes católicos franceses se dedica a buscar estas fosas comunes, rescatar los cuerpos y darles un entierro mucho más digno que el que tienen. Nos contactamos con ellos y les pedimos que si había armas dentro de estas fosas comunes que encontraban, nos decían que sí, para lo cual tuvimos que hacer todo un periplo complicadísimo para poderlo traer a México. Se tuvo que sacar un dictamen ucraniano de que las armas no estaban en uso, no funcionaban, que tenían un valor histórico. Es decir, exhibir una pieza como esta fue un trabajo de meses, de mucha gente, que por momentos decíamos, ¿sabes qué? Ya no se va a poder, está muy complicado, ¿cómo le hacemos hasta Ucrania o hasta Ruanda? ¿Cómo conseguimos? Pero bueno, creo que es importante
que en una exhibición se vean estas piezas y se entienda que esto ocurrió, cómo ocurrió y con qué ocurrió. Jacobo, estuviste durante 3 años haciendo una investigación súper amplia acerca de todos estos temas y con toda esa información yo quiero que nos digas y al mismo tiempo que invites a la gente, ¿qué es lo que más te gusta del museo? ¿Por qué tenemos que venir aquí? Creo que a diferencia de otros museos, este museo habla de la historia, pero habla de mí ahora aquí. Y de ti y de cada uno de nosotros. Que más gente visite museos de este tipo hará de nuestra sociedad una mejor sociedad. Lo que importa no es saber qué y cómo ocurrió y dónde ocurrió, sino saber que esto puede volver a ocurrir en cualquier otro lugar, tanto que han ocurrido en otros lugares. Claro. Entonces creo que visitar el Museo de Memoria y Tolerancia tendría que ser, además de un placer medianamente doloroso o muy doloroso, necesario para generar ciudadanía. Entonces los esperamos aquí en el Museo de Memoria y Tolerancia frente al hemiciclo Juárez. Creo que vale la pena. Por supuesto. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta información de aquí en adelante? Continuamos. Yo soy Guillermo Calderón, el director de Metrobús en la Ciudad de México. El proyecto de Metrobús surge hace más de 8 años y tiene un componente importante en lo que es el transporte y la movilidad en sí mismo. Había antes de Metrobús circulando en los bulevares y avenidas por donde ahora nosotros pasamos, microbuses altamente contaminantes y de muy baja capacidad, estorbando en doble fila, triple fila, haciendo paradas irregulares en todas partes. Un microbús transporta 40 pasajeros, un metrobús transporta 160 pasajeros. La metodología para definir qué líneas de Metrobús se hacen tiene que ver con una decisión colegiada donde viene la Secretaría de Transportes y Vialidad y el punto clave es hacer los análisis de oferta-demanda de origen y destino. Lo que buscamos en Metrobús es que los viajes sean más largos y más seguros, alimentar al metro y alimentarse del metro para facilitarle los viajes a los habitantes de esta ciudad. Metrobús nace con un tramo original de 20 kilómetros en la Avenida de los Insurgentes. Posteriormente se prolongó Insurgentes para convertirse en uno de los corredores más largos del mundo, no solo de Latinoamérica, 30 kilómetros desde la salida a Pachuca en Indios Verdes hasta la salida a Cuernavaca en El Caminero. Después comenzamos a armar la retícula, 90 grados con Insurgentes, que fue el eje 4 Sur, Xola. Posteriormente vino la línea 3, conecta el norponiente de la ciudad con el centro-sur de la ciudad a través de lo que es Calzada Vallejo y Avenida Cuauhtémoc. Después vino un gran reto. ¿Qué le faltaba al centro histórico? Un transporte digno y de calidad. Entonces ahí entramos con un concepto diferente de autobús y con un concepto diferente de parada. Ahora, para el 8º aniversario de Metrobús, lo que estamos ofreciéndole a nuestros usuarios, que para ellos nos debemos, es un sistema de información al usuario. Lo hemos denominado Centro Informativo de Transporte Inteligente. Tenemos pantallas informativas donde el usuario sabrá en qué lado y qué autobús y qué ruta viene, con qué destino viene y en cuánto tiempo va a llegar. A bordo de los autobuses también tenemos pantallas informativas que dirán cuál es la siguiente parada. Además, tanto en estaciones como al interior del autobús hay cámaras de vigilancia y seguridad para que sea más confiable nuestro traslado. Y una está dirigida hacia la vía para hacer cualquier reconstrucción, peritaje forense, es decir, después de que pase algún episodio, podemos revisar las cámaras y deslindar responsabilidades. La felicidad con mayúsculas es ser de utilidad social. Metrobús ha sido muy gratificante. Pero ¿cómo era la llegada a los campos de concentración? Las personas llegaban en los vagones como el que conocimos hace un momento y se separaban en 2 filas. Las personas que iban a trabajos forzados y las que iban a las cámaras de gas. Sin embargo, a ellos no se les informaba que iban directamente a la muerte, sino que iban a tomar un baño de desinfección.
Entraban a la parte de abajo, que es donde se encontraban las cámaras de gas, y se les pedía que se quitaran su ropa, que la acomodaran, que la doblaran y que si era necesario hasta la marcaran para reconocerla después, que pusieran los zapatos acomodados por pares y ellos esperaban que saliera el agua, sin saber que este baño los llevaría a la muerte. Lo que sucedía es que un grupo de soldados tiraba un veneno llamado Ciclón B que terminaba con la vida de estas personas en cuestión de minutos. Se dice que en un día de máxima actividad se mataban hasta 10,000 personas. ¿Te imaginas la catástrofe? Son más o menos la misma cantidad de personas que caben en el Auditorio Nacional o en la plancha del Zócalo capitalino. En 1978 iniciaron las excavaciones de la zona arqueológica del Museo del Templo Mayor con un hallazgo fortuito. Empleados de la Compañía de Luz y Fuerza del centro estaban realizando labores de mantenimiento, en fin, al cableado, cuando toparon con piedra, llamaron a las autoridades de arqueología, llegó el equipo de salvamento y descubrieron que era ese gran monolito, Coyolxauhqui, y ahí, en ese año de 1978, inicia todo este trabajo de rescate del recinto sagrado de Tenochtitlán. El Museo del Templo Mayor, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, se abrió el 12 de octubre de 1987. Alberga las piezas, resultado de las excavaciones que se hicieron en el Templo Mayor de Tenochtitlán, y está construido de manera que recrea la disposición que tenía el Templo Mayor de Tenochtitlán, es decir, las 4 salas que encontramos del lado norte están dedicadas a Tlaloc, dios de la lluvia, y las 4 salas que encontramos del lado sur están dedicadas al dios Huitzilopochtli, dios de la guerra. Dos piezas muy importantes que destacan por su tamaño sería Coyolxauhqui, que fue el monolito que dio inicio a todo esto que hoy tenemos aquí, y es la diosa lunar de los mexicas. También tenemos a Tlaltecutli, este gran monolito que representa a la diosa de la tierra y que fue hallado en 2006. Por su tamaño, ambas mujeres, por decirlo así, son la joya de la corona de este museo. Cuando se inició la excavación de la zona arqueológica, se recuperaron aproximadamente 7,000 piezas. Sin embargo, a la fecha llevamos más de 15,000. Obviamente no todas están expuestas en nuestro museo. Aproximadamente hablamos de más de 5,000 piezas expuestas, pero el tamaño no da para exponer todo lo que se ha encontrado y se sigue encontrando actualmente. Es una gran experiencia estar aquí en el ombligo del mundo, como lo conocían los mexicas. Es poder disfrutar de ese pasado que se hace presente, que resurge de las entrañas de la ciudad, y es una gran oportunidad estar rodeada de toda esta grandeza, de toda esta maravilla mexica. El Museo del Templo Mayor se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México. Es muy fácil llegar, pueden hacerlo por metro, por autobús, caminando. Estamos justo a un costado de la Catedral Metropolitana y del Palacio Nacional. No dejen de venir, es una gran experiencia y encontrarán la grandeza de nuestro pasado mexica. Y no podemos hablar de tolerancia sin recordar la sabia frase del benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo soy Pamela Correa y me quedo disfrutando de la Ciudad de México, pero ya sabes que te veo en la próxima para que tú y yo sigamos haciendo de todo.